ocurrieron muchas cosas durante el 2024 que no pueden pasar desapercibidas, no podemos soslayar cosas interesantes, que negativas y positivas, una que son corregibles, que se pueden corregir, otras tal vez no, y otra que hace falta ponerle un poco más empeño, mucho más dedicación dentro de lo que es el área agropecuaria y lo que es la parte agroforestería y medioambiental. Entonces hoy tenemos un programa especial que vamos a pedirle al señor director si vamos a iniciar de una vez o José quería decir algo. No, vamos a iniciar de una vez, Wilson, para aprovechar el tiempo, porque yo sé que tú tienes muchas informaciones, muchos datos, y es bueno que el amigo televidente que está ahora en contacto con nosotros, más o menos tenga una idea de lo que pasó durante todo el año 2024. Mira, vamos a iniciar entonces una noticia muy destacada que fue la disminución de las exportaciones de banano, que perdimos unos cerca de 100 millones de dólares menos por asunto de cambio climático y algo importante, que no se rehabilitó lo que es el proyecto La Cruz de Manzanillo, donde es un proyecto que tiene casi 4 años con exportaciones cero. Entonces, esas son noticias importantes, pero son negativas y son corregibles si la parte gubernamental quiere iniciar un proceso de rehabilitación de ese importante proyecto de unas 32.000, 36.000 tareas de tierra. En la parte, luego después, algo que sonó bastante fue que en los últimos 10 años el precio del huevo, el precio del huevo en granja, por un problema de saturación, una gran cantidad de gallinas ponedoras, el huevo estuvo a peso en granja. Los productores estaban perdiendo más de 3 pesos por unidad, porque el costo de producir un huevo son 3.90. Entonces, gracias a una intervención importante del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que se reunió con los principales líderes del sector de la Asociación de Productores de Huevos y lograron bajar 2.5 millones de gallinas ponedoras que pasaron al mercado para el proceso, para el faenamiento, y eso hizo que hubiera una estabilización del huevo, garantizando que ahora mismo hay una gran rentabilidad, y coincidió también con un aumento de unos cerca de 20 millones de unidades por mes a Cuba, y aumentó de 48 millones a 70 millones, 20 millones más, aumentó Haití. ¿Por qué? Porque es la proteína de alto valor biológico más barata a nivel mundial. Es una proteína de alta calidad, pero es bien barata. Otro problema negativo fue el asunto del pollo, que se puso la libra a 22 pesos en granja. Eso significaba que los pequeños y medianos productores estaban perdiendo 12 pesos por libra y los grandes productores entre 2 y 3 pesos. Esa misma intervención que realizó el ministro de Agricultura es que debe hacerla con los pollos, porque a pesar que ya está en un precio más o menos rentable, 42 y 44 pesos en granja, por asunto de las navidades. No menos cierto es que tiene que sentarse el ministro de Agricultura, que creo que está sirviendo de intermediario ante el presidente para solucionar un percance que tienen que también disminuir, no las abuelas, porque eso es muy difícil, pero las reproductoras pesadas sí la pueden disminuir, que andan por los 135, 140 mil reproductoras pesadas, cuando debe haber 110 o 115 mil, y eso se puede resolver. La otra parte es en la parte acuícola. Esta noticia es positiva porque en los últimos 5 o 10 años y en estos 4 años gubernamentales del presidente de la República, se logró aumentar por año libras de tilapia. Están produciendo 1.200.000 libras de tilapia por año. Pero una variable negativa es que eso se debe a la inversión privada. Un grupo de personas que creyó en esos proyectos invirtió su dinero, como Nilo Agroindustrial, Agrorroca, Tilapia del Sur, Gamba del Caribe, Aquapru, un señor Julián, no me acuerdo que aquí lo dice, Julián del Orbe. Ese grupo de empresarios invirtió, y ellos producen, junto con los pequeños y medianos, 1.200.000. Cabe señalar que el sector responsable gubernamental agropecuario, que tiene que ver con el asunto de la tilapia, no realizó los programas no solamente de mejoramiento en la reproducción de los alevines, sino que no hubo programas para tú aumentar la capacidad productiva y que los pequeños y medianos productores de tilapia
pudiera aumentar también la cantidad de tilapia, porque todavía el techo está alto, porque el consumo anda por los 3 o 4 millones anual y todavía tenemos un techo por ahí. Eso es importante. Otra noticia muy importante y positiva para el cuerpo gubernamental agropecuario es que el cacao terminó en unos 390 millones de dólares la exportación, a pesar que hubo una merma en la producción del cacao. Para los que llevan anotaciones, no es culpa gubernamental, sino cambio climático y introducir alguna tecnología, y que los productores no les gusta hacer la poda. En poda tú tienes entre un 20 y un 25% de productividad en cacao. Y el cacao, por los precios internacionales a nivel mundial, se llegó de 210 que se exportaba anual a 290, 300, cerca de 300 millones de dólares. El tabaco, el cigarro, sigue que hay que hacer las inversiones, porque terminó con 1.300 millones de dólares las exportaciones de cigarros, producto de ese incentivo y esa actitud positiva que han tenido muchos productores en la línea noroeste, en San Juan y en la periferia de Santiago, e inversiones en el tabaco. Otro rubro de fruta que tuvo un impacto positivo fue el aguacate, que se colocó de 55 millones de dólares a 75 millones de dólares las exportaciones. Eso hay que señalarlo porque ha sido muy importante. De las noticias interesantes en la parte pecuaria es que el impacto que ha creado, y la gente ha hablado mucho de lo que son las importaciones, principalmente importaciones de carne, donde se importó bastante de pollo, cerdo y res. Y ustedes saben cuánto llegó las importaciones por primera vez en los últimos años, o 10 años, 554 millones de dólares en esos 3 renglones de carne. Como decimos, con una principalía importante, el cerdo, que ha llegado, terminó el 2024 cerca de los 400 millones de dólares las importaciones. Y eso hay que señalarlo en esa parte muy fundamental en esa área. Noticias impactantes que tuvieron todo el año, y este programa, en un 2x1 Express, fue uno de los principales protagonistas, anunciando y conversando con José Reyes el impacto del desmonte arancelario del DERECAFTA. Porque hoy, a las 12 de la noche, ya termina los aranceles y todo está a cero. Ahora bien, a esa noticia, y de que todos los meses durante el año nos pasamos aquí en un 2x1 Express hablando de eso, hubo una noticia que impactó a todo el país y a Centroamérica y el Caribe. ¿Cuál? El decreto 393-24, el decreto que protege a los productores de arroz. Eso es un decreto que causó un gran revuelo. Todo el mundo se comentaba, tanto en reuniones que tuvimos contacto con un grupo de técnicos en Nicaragua, que solamente se hablaba de eso. Eso fueron noticias impactantes en el sector agropecuario que esperamos, y nosotros felicitamos siempre al presidente de la República por ese decreto, porque se vio la actitud, el ánimo de poder resolver un problema que es uno de los colores de la bandera dominicana, que es arroz, habichuela y carne, y uno de los colores, el blanco, es el arroz. Pero también se habló en algunos programas como Meridiano Agropecuario, algunos técnicos, que por qué no se incluyó la leche, que es bastante importante, y por qué no se incluyó la carne de pollo, que son los tres, como dice, él faltó la habichuela, como dice la bandera nacional, son los productos más importantes del país, y decimos que debieron incluirlo en ese decreto, que ojalá que tenga éxito, y vamos a esperar los resultados ante el silencio sepulcral que ha mantenido Estados Unidos, porque hay una fecha tan importante del desmonte arancelario del 1 de enero de 2025, esa fecha, que la voy a decir ahora, es cuidado si más o igual de importancia que el desmonte y que el decreto. ¿Sabe cuál es? La del 20 de enero de 2025. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Hay un cambio de presidente. Entonces, esa fecha es bastante importante porque hay una incertidumbre a nivel mundial, que tú no sabes cuál es la agenda del presidente que va a sustituir Donald Trump. Nadie sabe la agenda. Hay muchas especulaciones, que si es positivo, que si es negativo, pero todo cae en la especulación porque todavía no hay una firmeza de que tú puedas decir, sí, se va a resolver todo. Ahora, vamos a las instituciones
que tuvieron un papel muy destacado, tanto positivo como negativo, pero que sonaron bastante en lo que fue el 2024. Instituto Agrario Dominicano. Instituto Agrario Dominicano, según los datos que los tenemos, no es que ellos nos pasaron los datos, nosotros los investigamos a ellos. Y ellos crearon un récord de entrega de título a parcela. Yo no me refiero a solares porque lo de nosotros es parcela para producir alimentos. Y entregaron una cantidad muy significativa que no se había entregado en los últimos 40 años o casi 50 años. Nunca se había entregado, y entonces récord. Pero otra noticia que impactó del Instituto Agrario Dominicano es el intercambio que tuvo con la Embajada de Japón o con ese país Japón para implementar la siembra que se inició, es tangible, de las peras para exportación. Y eso cuenta bastante. Cuando hay un rubro que es nuevo y tú lo implementas para fines de exportación y de captar divisas, eso son cosas que hay que aplaudirlo y realmente hay que felicitar al director general del IAD porque se mantuvo durante todo el año entregando títulos, pero no entregando títulos, sino visitando su gerencia, su equipo técnico de manera permanente y dando la asesoría técnica a todos los sectores y a todos los productores de la reforma agraria. Cabe señalar que bajo como decimos popularmente, bajo los hombros descansa la reforma agraria que todavía en el sector arrocero, de los 31.000 o 32.000 productores de arroz que existen en el país, el 60% son de reforma agraria. Pero de los 14.2 millones de quintales de arroz que se producen al año, el 45% es la reforma agraria. Y eso pesa bastante. Y el Instituto Agrario Dominicano es el principal protagonista de estos hombres y mujeres que por 50 años se han mantenido ahí produciendo su arroz, produciendo productos agrícolas y dándole carácter y consolidando lo que es la seguridad agroalimentaria de la República Dominicana. Una institución que sonó bastante en la prensa fue el Banco Agrícola de la República Dominicana, donde se le estaba reclamando una falta de supervisión, una falta de gerencia de lo que fuera en el asunto de la administración de los préstamos en las diferentes tasas. 0, 5, 6, 8, 10%, que son las tasas que posee el Banco Agrícola. Fue escandaloso, sonó eso, y más escandaloso fue que los ejecutivos que administraron ese concepto de préstamo a los productores no tuvieron una respuesta satisfactoria, no solamente a los productores, sino al pueblo dominicano, que las veces que fueron a defender, empeoraban las cosas. Así se lo manifesté al gerente general o al administrador general de Banco Agrícola. Cada vez que van, tienen que ir con documentos, porque no pudieron crear o motivar la satisfacción del dominicano. Sí, lo explicaron bien, no supieron explicarlo y no hubo la satisfacción que esperaba el pueblo, pero eso es corregible. Eso es corregible, pero hay que mencionar que eso fueron noticias. Una de las últimas noticias más impactantes para nosotros, en cuanto a instituciones, fue casi el desplome o casi el colapso en términos económicos y financieros de la aseguradora agropecuaria dominicana, por falta de unos recursos que el ministro de Agricultura tiene casi un año realizando acciones diligentes para buscar esos recursos, que creo que ya están en un proceso final de aportar esos recursos, y felicitamos que el ministro de Agricultura sea el interlocutor para que esos recursos le lleguen a Agrodosa, para así poder saldar algunas deudas con algunos productores de los siniestros que han tenido producto del cambio climático. Eso hay que felicitar tanto al equipo de Agrodosa como al ministro de Agricultura, que de manera gallarda ha hecho toda la diligencia posible para que eso se resuelva. Pero una noticia que impactó fue el reconocimiento que tuvo esa misma institución que tuvo al borde con una crisis, pues un reconocimiento por la reaseguradora más importante a nivel mundial, una reaseguradora, la Munich Re, que está presente en 160 países y tiene una venta de más de 50.000 millones de dólares. Le hizo un reconocimiento a esa institución, a los ejecutivos y a todos los empleados por el alto grado de gerencia en la parte administrativa y porque supieron manejar esa crisis financiera que por poco lo saca del juego agropecuario en términos de seguro. Y le hicieron ese reconocimiento que por primera vez lo hace esa institución, esa reaseguradora, la Munich Re,
que nunca, en los últimos 20 años, primera vez que lo hace, y fue el único país en Centroamérica y el Caribe que le hicieron ese reconocimiento. Nosotros queremos felicitar al equipo técnico, el ingeniero José Favelo, el licenciado David Pérez, el ingeniero Veras, José Ramón Vera, Nelson, Eduardo, Miguelín de Valverde Mao y Sergio Uribe, ese equipo técnico ejecutivo que tuvieron la responsabilidad de llevar a un puerto seguro esa institución que es la más importante que hay en el país, porque es la única que realiza seguro agrícola y pecuario. Esa es la única, no hay otra. Y nosotros queríamos felicitar. En la parte de noticias sonó mucho la parte láctea, que es en Centroamérica, es diferente aquí. La incertidumbre es el arroz, pero en Centroamérica es el sector lácteo, pero hay una noticia buena para los productores, es que el precio se ha disparado a nivel mundial de la leche y sus derivados. Ahora bien, todas esas noticias que les hemos expuesto aquí tienen que tener un denominador, que en el 2025, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que hay que hacer para que las que fueron negativas sean positivas? Yo pienso que el año 2025 tiene que ser declarado el año del real y verdadero cambio en todas las instituciones y en todas las áreas gubernamental y privada. La gente está exigiendo percibir, quiere que los cambios sean tangibles. Y en el sector agropecuario, que es lo que nos compete, nosotros queremos decirle que una palabra tiene que ser permanente en la boca del presidente de la República y el cuerpo agropecuario gubernamental, que tiene que ser investigación, innovación, planificación, inversión en tecnología, en los productos que sean exportables. Usted tiene que ponerse con el tabaco, la pitahaya, la chinola, el banano, el aguacate, algunos lácteos, la carne de res, que son exportaciones que mantienen sus certificaciones de buena práctica para exportar. Entonces, ¿por qué? Porque no fue tan importante o significativo las exportaciones agrícolas y pecuarias en términos generales. Nos salvó el tabaco, nos salvó el cacao. Entonces hay que hacer muchas inversiones en esos productos, también el cacao, el café, que son productos que tienen calidad y que tienen una perspectiva importantísima y significativa para hacer las exportaciones, porque sí vamos a utilizar mucha divisa. Y como decimos, que no del pan vive el hombre, no de las remesas ni del turismo puede estar descansando el futuro económico y financiero del país. No, hay que seguir buscando y seguir exportando y seguir manteniendo, como decía el señor presidente y el cuerpo gubernamental agropecuario, que tenemos un 92% de lo que es la demanda de alimentos del país. Está cubierto, la seguridad agroalimentaria está cubierta, pero no se puede dejar caer. Y la parte más importante de todas esas palabras que mencioné es la planificación, que los productores la están exigiendo en todos los renglones. Entonces, yo le digo felicitaciones por este año que pasó, que esté a una buena perspectiva, que el señor presidente de la República se siente con más vehemencia, con mucha más participación en el sector nuestro, el sector agropecuario, que lo haga con más dinamismo, que los cuerpos gubernamentales agropecuarios visiten más, que si los caminos intraparcelarios hay que asfaltarlos para hacerle una sola inversión, que lo hagan en los sitios que lo pueda, que lo resista, porque en el Bajo Yuna no es tan fácil, por el asunto de la pluviometría alta que hay, y que se preparen un año de cambio climático, un año de muchos desafíos, un año no solamente de desafíos internos, sino externos. Y yo pienso que el presidente tiene el mayor conocimiento de qué es lo que hay que hacer en el 2025. Nosotros humildemente desde este programa le decimos a todo el cuerpo gubernamental agropecuario, junto con el presidente, que se hagan las inversiones mucho mayor, que se aumenten las inversiones en los sectores más importantes, en carne, en leche y en los rubros agrícolas que demanda la población y que demanda Centroamérica y el Caribe a fines de exportación, para que consolidemos este país y siga hacia adelante como uno de los número uno en América Latina en cuanto a economía, que se mantenga el 5%, y para eso hay que trabajar duro. Y de las dos cosas más importantes que le voy a decir a todos los dominicanos, cójanla suave y hagan dos cosas: inviertan, pero trabajen.